desactivar mi cámara porque parece ser que la vez pasada teníamos problemas. Bueno, entonces, el síndrome nefrótico, sin duda alguna, es el síndrome glomerular con más manifestaciones y más frecuente que ustedes van a observar en su práctica clínica diaria. ¿Cómo se define el síndrome nefrótico? Bueno, es la presencia de una proteinuria masiva que va a generar hipoalbuminemia. Esa es la definición de un síndrome nefrótico. ¿Y con qué cantidad de proteinuria nosotros presentamos hipoalbuminemia? Con más de 3.500 miligramos al día. Se ha visto que esa cantidad de albuminuria o de proteinuria regresa a la capacidad de síntesis hepática. Es decir, si nosotros orinamos menos de 3.500 miligramos, es muy probable que el hígado pudiese producir la misma cantidad de proteinuria que estamos orinando y entonces no se presente hipoalbuminemia. Pero con una cifra mayor de 3.500 rebasamos a la capacidad que tiene el hígado para sintetizar estas proteínas y entonces se presenta la hipoalbuminemia. Bien, el primer eslabón en la fisiopatología del síndrome nefrótico está aquí. Es un aumento en la permeabilidad de la pared capilar glomerular. Bien, eso es el primer eslabón, es lo primero que se presenta. Bien, un aumento en la permeabilidad de la pared del capilar glomerular. Esto va a generar entonces proteinuria. Y si esta proteinuria es más de 3.500 miligramos al día, entonces nos va a generar hipoalbuminemia. Bien, entonces el primer eslabón en la fisiopatología del síndrome nefrótico es el aumento en la permeabilidad de la pared del capilar glomerular. Eso trae como consecuencia, les digo, proteinuria, y cuando esta supera 3.500 miligramos, entonces se presenta el hipoaluminemia. Esos son los dos criterios mayores para síndrome nefrótico, y así lo tienen que pensar. Bien, si en economía, bueno, lo primero es que nos volvemos muy adictos a las compras, ¿verdad? Ese sería el primer eslabón. Te dan ganas de comprar muchas cosas, ¿bien? El segundo eslabón es que lo compras, o sea, pierdes una gran cantidad de dinero en compras excesivas y después de que pierdes una gran cantidad de dinero, pues te quedas pobre, ¿bien? Te da hipoaluminemia. Eso es la fisiopatología. Aumenta la permeabilidad de la pared del capilar glomerular, pierdes muchas proteínas y entonces te quedas pobre en proteínas. Es así como suceden las cosas. No te podrías primero quedar pobre y luego gastar mucho dinero. O sea, primero tienes que gastar mucho dinero y luego te quedas pobre. Esos son los dos criterios mayores. Después vienen los criterios menores como consecuencia de esta hipoalbuminemia. El edema es otro criterio menor, la dislipidemia, y bueno, esta dislipidemia te va a generar lipiduria. Estos son otros criterios, son criterios menores para considerar síndrome nefrótico. Les comento, para decir síndrome nefrótico bastan con estos dos. Estos dos sí tienen que estar presentes, la proteinuria y la hipoalbuminemia. ¿Bien? Es como decir, un hogar, cómo se forma un hogar o una familia, la unión de un hombre y una mujer. O bueno, actualmente puede ser mujer-mujer, hombre-hombre, pero el chiste es que sean dos, una pareja. Bien, entonces estos dos son los criterios mayores, son papá, mamá, la proteinuria y la hipoaluminemia. En la mayoría de las familias, en la mayoría de los hogares hay hijos. Estos serían los hijos. ¿Sí? En la mayoría de los síndromes nefróticos va a haber estas tres cosas: edema, hiperlipidemia y lipiduria. Y bueno, como en todas las familias, pueden haber después que llegue el sobrino a vivir, que la abuelita, que el suegro, que la suegra, y pueden vivir otros más ahí en la familia, en el hogar,
también ahorita vamos a ver cuáles son las otras alteraciones derivadas del síndrome nefrótico. Bien. Bueno, entonces la proteinuria, les digo, tiene que ser más de 3.500 miligramos o 3.5 gramos en 21 metros cuadrados de superficie corporal. Es decir, alguien que tenga de superficie corporal 2 metros, a lo mejor necesita hasta 4 gramos al día para que se cumpla este criterio de 3.5 gramos por cada 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Por el contrario, alguien que sea muy chiquito, muy chaparrito y muy flaquito y que tal vez solo tenga 1 metro de superficie corporal, pues tal vez con menos de 3.500 miligramos a un rango nefrótico. Bien. En los niños se maneja esta cantidad, 40 miligramos por hora por metro cuadrado. Si un niño cumple este criterio de más de 40 miligramos por hora por metro cuadrado de proteinuria, entonces está en un síndrome nefrótico. Bien, se considera proteinuria nefrótica aquella capaz de producir hipoluminemia, era lo que les decía, la que es capaz de ganarle a la capacidad de síntesis hepática y genera hipoluminemia, entonces es una proteinuria nefrótica. Bien. ¿Cuáles son las causas? Las causas de síndrome nefrótico, bueno, la principal causa, y es una causa secundaria, es la nefropatía diabética. Ustedes van a ver muchos pacientes con síndrome nefrótico derivado a que son diabéticos. Con más de 10 años de que sea diabético, alguien puede llegar con síndrome nefrótico. Es la principal causa de síndrome nefrótico. A veces no lo ingresan con ese diagnóstico, ¿verdad? Simplemente le ponen nefropatía diabética y listo. Se obvian ese diagnóstico de síndrome nefrótico. Cuando el síndrome nefrótico no tiene etiología, es cuando más lo ingresamos con diagnóstico de síndrome nefrótico. Y por lo regular, les digo, esos diabéticos que están súper hinchados, hipoluminémicos, ya no se detienen en decir síndrome nefrótico. Simplemente le ponen daño renal por la diabética, pero muchos de ellos cumplen los criterios de síndrome nefrótico. Bien. Ahora, de las causas, ahorita les voy a decir más causas secundarias. De las causas primarias en los niños, la principal causa de síndrome nefrótico en un niño, ustedes están en una sala de urgencias pediátricas y les ingresa un niño con síndrome nefrótico, la principal causa, 70-90% de todos los síndromes nefróticos es por enfermedad de cambios mínimos o glomerulopatía por cambios mínimos. Recuerden que ahí en los niños pues no hay nefropatía diabética, ¿verdad? No suelen haber neoplasias ni demás. Entonces, en los niños, todo síndrome nefrótico, piensen que es una glomerulopatía por cambios mínimos. En los adultos de etiología primaria, es decir, que no encontramos una enfermedad a quien echarle la culpa, la principal causa es la nefropatía membranosa o glomerulopatía membranosa. Bien, entonces, aquí ya tienen ustedes, gracias, ya tienen ustedes varios conceptos, ¿verdad? La causa principal de forma secundaria es nefropatía diabética. También les comento, el lupus es muy frecuente que te cause síndrome nefrótico y también es una causa secundaria. Pero de las causas primarias, de las que no conocemos qué enfermedad le está generando el daño, en niños es la enfermedad de cambios mínimos, en adultos la nefropatía membranosa. Bien. Bueno, vean, cuando no tenemos una causa de síndrome nefrótico, es decir, ya descartamos todo lo que les dije ayer, no es una glomerulopatía hereditaria, ¿verdad? No es Alport, no es Fabry, no es nada metabólico porque el paciente no es diabético, no es hipertenso, no tiene dislipidemia, no es nada infeccioso porque ya le pedimos VIH, hepatitis B, hepatitis C y todo salió negativo. No es nada inmunológico y entonces consideramos que es primario el síndrome nefrótico. Ya les decía desde antier, las principales causas de síndromes glomerulares aquí en nuestro país es la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa, la mesangial proliferativa o la de IgA, que esta es la más frecuente dentro de las proliferativas mesangiales, la nefropatía por IgA,
y la glomerulonefritis membranoproliferativa. Esas son las 5 más frecuentes. Pero, ¿qué otras causas de síndrome nefrótico tenemos? Fármacos. También los fármacos nos pueden generar síndrome nefrótico. ¿Qué fármacos? Pues ahí hay varios. Bien, el captopril, los AINES, el litio, el interferón gamma, warfarina, rifampicina nos pueden generar un síndrome nefrótico. Alérgenos o venenos, bien, incluso vacunas nos pueden generar síndrome nefrótico, como la vacuna de la difteria, del tétanos, de la tosferina, el veneno de una serpiente, la picadura de una abeja nos puede desencadenar un síndrome nefrótico. Infecciones también nos causan síndrome nefróticos, como infecciones bacterianas como lepra, sífilis, víricas como la hepatitis B, la hepatitis C, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el herpes zóster, el VIH. Estos pacientes, cuando llegan, cuando tienen ustedes un paciente por síndrome nefrótico, es necesario descartar todas estas cosas, ¿verdad? Por historia clínica, decirle si no ha iniciado un medicamento que antes no tomaba, si no le picó una abeja, una serpiente, si no se vacunó recientemente y le podemos echar la culpa a eso. Hay que pedirle algunos estudios para descartar este tipo de infecciones que están viendo ahí. Bien, bacterianas, víricas, protozoarios, helmintos. Todos estos se tienen que descartar para pensar que es algo primario. Dentro de las neoplasias, ¿qué neoplasias son muy frecuentes que causan síndrome nefrótico? Las neoplasias de pulmón y de colon y estómago. Entonces, si yo les preguntara, díganme 2 sitios en donde tienen que descartar una neoplasia ante un síndrome nefrótico, las respuestas son pulmón y tubo digestivo. Bien, ahí es donde ustedes van a encontrar la mayor frecuencia de tumores que generan síndrome nefrótico. También un tumor o un cáncer de mama, un CACU, de tiroides, del mismo riñón o de ovarios te pueden causar un síndrome nefrótico. La leucemia y el linfoma también te pueden causar síndrome nefrótico. Bien, enfermedades multisistémicas, ya les decía, el lupus eritematoso es muy frecuente que cause síndrome nefrótico, la amiloidosis también puede causar síndrome nefrótico. Dentro de las enfermedades metabólicas, pues la que se lleva las palmas es la diabetes mellitus. Y algunas otras como enfermedades hipertensivas en el embarazo, ¿verdad? La preeclampsia, eclampsia puede llegar hasta un síndrome nefrótico, la obesidad mórbida, bien, entre otras cosas. Esas son las causas secundarias, las más frecuentes. Si les digo, si no está presente en nuestro paciente, entonces la etiología es primaria y son las 5 glomerulopatías más frecuentes en México, las que les mencioné hace un ratito, las que podrían explicar ese síndrome nefrótico. ¿Cómo lo diagnosticamos de certeza? Haciendo una biopsia renal. Si el paciente no tiene ninguna de estas enfermedades que comenté, lo mando a biopsia renal y la biopsia me dice cuál de esas 5 es lo más. Bueno, entonces en la fisiopatología decía lo que es Doctor, no lo escuchamos bien. dígame. Bueno, yo no lo escucho bien, no sé si los demás. Solo hasta biopsia escuché. Cuando inició esa Okay, diapositiva. bueno, Lo inició, doctor. no importa. No pasa nada, no dije nada importante. Bueno, entonces, bueno, ahí les va. ¿Qué cosas van a observar en el síndrome nefrótico? Bueno, va a haber una hipoproteinemia. Bien, dentro de las proteínas, la más afectada, pues es la albúmina. 70-90% de la proteinuria es albuminuria. Entonces, lo que más nos va a bajar va a ser la albúmina. Bien, los pacientes van a tener una albúmina por lo regular menor de 3 gramos por decilitro. Bien, ese es el siguiente criterio mayor para decir que hay un síndrome nefrótico. Después de la proteinuria mayor de 3.500 miligramos, una hipoalbuminemia menor de 3 miligramos por decilitro. Bien, ¿qué otra cosa va a tener el paciente? Va a tener edema. Bien, les decía, esto es otro criterio, es un criterio menor, no necesariamente todos los pacientes tienen que llegar hinchados, pero
Sí, bien, el edema. Lo había comentado la vez pasada, la teoría de la hipovolemia. Esto quiere decir que cuando la... ¿Sí? Si dijo algo, no lo escuchamos porque ahora sí no se escuchó nada. Nada. Ok. Esto es lo que explica el edema. Son las dos teorías de cómo se da el edema. Bien, una es la teoría de la hipovolemia. Y esto es lo que ya les había dicho antes. Al perder mucha albúmina, disminuye la presión oncótica y esta presión oncótica disminuida genera fuga al tercer espacio y esto genera hipovolemia. ¿Bien? Y esta hipovolemia, bueno, hace que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se retenga más agua y sodio. Entonces tenemos una mayor retención de sodio, absorbe, fuga, hacer espacio y generar el edema. La otra con síndrome nefrótico es la de la hipervolemia. Aquí nos dice que hay una resistencia al factor natriurético en los túbulos conectores y entonces todo paciente que tiene un síndrome nefrótico aumenta su retención de agua y sal. Tenemos un aumento en la absorción de agua y sal, todo el volumen exagerado que tenemos se va hacia el espacio intersticial y nos genera el edema. Bien, entonces hay algunos que apoyan más esta teoría, algunos que esta otra. Yo considero que las dos juegan un papel importante y eso nos genera edema en el síndrome nefrótico. La dislipidemia, la hiperlipidemia, ¿por qué se presenta? Bueno, hay un aumento en la síntesis de colesterol, hay un aumento en la síntesis de triglicéridos, bien. Recuerden que este colesterol son lipoproteínas, bien, y entonces el hígado, en el afán de producir más proteínas, porque las estamos pidiendo, no solo aumenta su síntesis de albúmina, también aumenta su síntesis de lipoproteínas. Y esto nos va a generar que el colesterol se nos eleve. ¿Bien? También hay una disminución en la actividad de la lipoproteína lipasa. Y también hay una disminución en la lecitin colesterol aciltransferasa. Entonces, hay un aumento en la producción de colesterol y triglicéridos y una disminución en su metabolismo. Esto nos lleva como tal a un aumento en los niveles de colesterol y triglicéridos. Bien, la hipercolesterolemia es la más frecuente de las anomalías lipídicas. Hasta el 85% de los pacientes con síndrome nefrótico van a tener elevado el colesterol. Los triglicéridos suelen elevarse principalmente cuando la hipoalbuminemia es muy severa, pero el colesterol desde principios del síndrome nefrótico empieza a elevarse. Bien. Otra cosa quiero que sepan, bueno, que aumenta esta misma dislipidemia, aumenta un poco el riesgo de eventos cardiovasculares durante el síndrome nefrótico. Entonces, los pacientes pueden tener infartos, pueden tener trombosis pulmonar, parte por esta dislipidemia. Bien. La trombosis es una frecuente manifestación de nefrótico. No como tal es un criterio para pensar si no hay trombosis, no tiene síndrome. En un principio papá y mamá eran hipoalbuminemia. Hijos deberían haber algunos entrenados ahí. Estos Doctor, no se entiende. Doctor, no se le entiende. Se escucha muy cortado su audio. Bueno, vayan leyendo.
Estoy leyendo todo lo que va diciendo ahí, no se preocupen. No, lo que pasa es que también como su internet está lento, también se atrasan las diapos. Entonces no sabemos en qué diapo está. Está leyendo otra y la pantalla tiene otra. Entonces, ¿no están viendo la de trombosis? Sí, Ahorita sí, ya, solo ya. como que pasa pero ahorita se va atrasando. pues, Ok. Bueno. Entonces, son los derivados de esta nueva modalidad. Bien. Bueno, entonces, la trombosis es bastante frecuente, les decía, ¿por qué se da trombosis en el síndrome nefrótico? Bueno, esas son las causas o esos son los riesgos o los factores que aumentan el riesgo para tener trombosis. Uno, hipoaluminemia. Bien, una albúmina menor de 2 gramos aumenta el riesgo de que tengamos una trombosis. 2, proteinurias mayores a 10 gramos. Esto también aumenta el riesgo de trombosis. 3, una antitrombina menor de 75%. También, si ustedes midieran antitrombina y sale menos del 75%, de actividad de la antitrombina 3, esto también sería un factor de riesgo para trombosis. Una hipovolemia severa y la dislipidemia aumentan el riesgo de trombosis. Si yo les preguntara cuáles son los factores que aumentan el riesgo de trombosis en un síndrome nefrótico, estas serían las respuestas. Bien, la hipoaluminemia grave, la proteinuria mayor de 10 gramos, una actividad de la antitrombina 3 inferior al 75% y una hipovolemia severa, y aquí habría que agregarle dislipidemia severa también. ¿Por qué se da este riesgo de trombosis? Una, hay un aumento o incremento en el fibrinógeno. 2, hay un aumento en la viscosidad sanguínea. Hay estasis venosa, hay formación de inmunocomplejos y muy frecuentemente les administramos diuréticos y esteroides. Todo es un factor de riesgo para trombosis, pero el principal factor de riesgo es una deficiencia de antitrombina 3. ¿Por qué se da una deficiencia de antitrombina 3? Porque la antitrombina 3 la eliminamos junto con la albúmina y las demás proteínas que orinamos en gran medida. Bien, entonces hay una pérdida de una buena cantidad de antitrombina 3 en la proteinuria y eso nos predispone a una deficiencia de antitrombina 3. Bien, esto se los voy a pasar rápido, no me interesa decirles. Bueno, ¿qué otra cosa puede tener el síndrome nefrótico? Podría tener hipertensión arterial. Bien, puede tener hipertensión arterial. 42% de los pacientes con síndrome nefrótico suelen tener la presión elevada, pero no es un criterio de que digan, si no tienen la presión elevada, no es síndrome nefrótico. Para nada. Algunos tienen la presión elevada, la gran mayoría lo tienen normal. ¿Por qué se presenta la hipertensión? Porque hay una activación intrarrenal del eje renina-angiotensina. Bien, se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona y también porque hay pérdidas urinarias de proteínas antihipertensivas. Entonces, se promueve la hipertensión y las proteínas que nos ayudan en la vasodilatación las perdemos. Entonces se presenta hipertensión. Puede tener el síndrome nefrótico, podría tener insuficiencia renal aguda. Bien, los pacientes con síndrome nefrótico podrían venir con la creatinina un poquito elevada. Bien, 30% de los pacientes presentan un deterioro moderado de la función renal. Es decir, de 10 pacientes con síndrome nefrótico, tal vez 3 vienen con la creatinina un poquito elevada. Bien.
¿Por qué se presenta la falla renal aguda en estos pacientes? Uno, porque le solemos dar yecas o aras para el control de la proteinuria y esto disminuye un poquito el filtrado, bla, bla, bla. También puede haber una hipovolemia y esto nos va a generar también algo de daño renal. También puede haber edema intrarrenal. Algunas veces se administraba AINES para el control de la proteinuria, eso ya no se recomienda mucho, pero bueno, eso también, entre otras cosas. Alteraciones endocrinas. También se pueden presentar alteraciones endocrinas en el 100. Alteraciones se pueden presentar. Van a haber alteraciones en las hormonas tiroideas. Se reduce las proteínas que transportan estas hormonas, ¿bien? Y entonces los pacientes pueden presentar niveles bajos de T4, de T3, y por ende podrían subir los niveles de TSH, ¿bien? Entonces, puede haber alguna alteración en el perfil tiroideo de un paciente con síndrome nefrótico. No siempre el paciente presenta síntomas de hipotiroidismo. Cuando estas alteraciones son muy severas, solemos dar tratamiento, les damos levotiroxina, pero no en todos los pacientes se presenta esto. Mucho ojo. Hay quien no sabe y piensa que las cosas son al revés. A un paciente con síndrome nefrótico le manda estos niveles y están alterados y entonces dice, ya está. El paciente tiene un síndrome nefrótico secundario a hipotiroidismo. Y eso no es, ¿bien? Es al revés. Primero te da el síndrome nefrótico y este síndrome nefrótico te lleva a tener alteraciones en la función tiroidea, ¿bien? Nunca vayan a echarle la culpa que el hipotiroidismo causó el síndrome nefrótico. Es al revés. El síndrome nefrótico causa el hipotiroidismo, ¿bien? ¿Qué otras alteraciones se pueden presentar a nivel endocrino? Se puede alterar los niveles de vitamina D, ¿bien? Porque también orinamos en gran cantidad la proteína transportadora de la vitamina D. Entonces, cuando tenemos un síndrome nefrótico, eliminamos por la vía urinaria muchas proteínas, incluyendo la proteína transportadora de la vitamina D, y entonces nos va a generar una deficiencia de vitamina D, y esta deficiencia de vitamina D nos puede causar hipocalcemia. Entonces, los pacientes con síndrome nefrótico suelen tener niveles bajos de vitamina D y de calcio. ¿Qué otra cosa puede presentar un paciente con síndrome nefrótico? Puede tener anemia. ¿Y por qué se presenta la anemia? Por varias razones. Una, hay un aumento en la pérdida urinaria de eritropoyetina. Orinamos eritropoyetina. La eritropoyetina la produce el riñón, los túbulos proximales principalmente producen los fibroblastos light de los túbulos proximales, producen la eritropoyetina, pero en esa proteinuria masiva que estamos teniendo podemos eliminar parte de esa eritropoyetina que producimos y entonces se presenta una anemia porque estamos perdiendo la eritropoyetina. También disminuye la síntesis renal de eritropoyetina, es decir, producimos menos y perdemos más eritropoyetina. La otra causa importante de anemia es por alteraciones en la transferrina. La transferrina es una proteína que transporta el hierro. Entonces, también tenemos un aumento en la pérdida de la transferrina por vía urinaria y entonces eso nos genera una deficiencia de hierro y nos genera anemia. ¿Qué otra cosa podríamos tener? Un aumento en la pérdida urinaria de testosterona. Entonces, en los hombres podría disminuir sus niveles de testosterona mientras están en un síndrome nefrótico. Eso es peligroso, chicos, porque pues, si les da, empiezan a ver como muy atractivo a su compañerito y eso genera grandes problemas. ¿Bien? ¿Qué otra cosa puede pasar? Se aumenta el riesgo de infecciones. Se hacen muy propensos los pacientes con síndrome nefrótico a tener
una infección ante cualquier microorganismo. Y esto se da porque en la proteinuria perdemos una gran cantidad de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, pues son nuestros anticuerpos, y entonces también los perdemos. ¿Cuál de todos perdemos? ¿Cuál de todas las inmunoglobulinas perdemos más? La IgG, porque tiene un tamaño muy pequeñito y entonces se orina muy fácilmente. Bien, entonces hay una mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas, por lo que sugerimos que cuando hacemos un procedimiento hay que dar un antibiótico profiláctico en estos pacientes con síndrome nefrótico. Bien, ¿qué otras complicaciones pueden haber? Pueden haber pues una desnutrición proteica por de proteínas, puede haber hiperfosfaturia y entonces nos da una hipofosfatemia, puede haber glucosuria y podríamos tener descensos en la glucosa sérica y algunas otras cosas puede presentar el síndrome nefrótico. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome nefrótico? Bueno, el tratamiento primeramente va a estar encaminado al edema porque es lo primero por lo que llega el paciente a consulta porque está muy hinchado. Entonces hay que ir disminuyendo ese edema que le causa tanto problema al paciente. ¿Cómo lo hacemos? Hay que restringirle la ingesta de sodio. Tiene que consumir muy poco sodio porque el sodio lo hincha. Hay que restringirle la ingesta de agua. Bien, normalmente está la cultura de que quieres que tus riñones estén bien, toma mucha agua, pero en un paciente con síndrome nefrótico eso no es bueno. Hay que reducir su consumo de agua a 800 mililitros o a lo mucho 1 litro al día. En casos severos le restringimos hasta 600 mililitros al día. Bien. Medidas posturales, vendas elásticas de miembros pélvicos o vendajes compresivos también ayudan mucho a que disminuya el edema de las extremidades y además constituye una profilaxis para que no vayan a tener trombos. Tenemos que darles diuréticos definitivamente. Ya ustedes conocen varios diuréticos, bien. Los de ASA son los más potentes. El furosemide viene en tabletas de 40 miligramos. Por ámpulas viene en 20 miligramos. No les puedo decir empiecen con esta dosis. Depende de la gravedad del caso, ¿verdad? Cuando veo yo pacientes muy hinchados en mi consulta, les inicio al menos con 3 tabletas de furosemide al día, ¿bien? He visto casos terribles de anasarca que ya no pueden ni dormir, que duermen sentados porque no pueden tolerar el decúbito, pues les he dado hasta 5 o 6 tabletas de furosemide como inicio de tratamiento, ¿bien? Cuando el edema no es tan severo, pueden empezar con 2 tabletas de furosemide y citarlo en una semana para ver cómo va evolucionando, ¿bien? Tienen que tomar en cuenta que el potasio se le va a bajar al paciente si solo le dan un diurético de ASA. Entonces, si ustedes tienen oportunidad de medir el potasio y este está normal o bajo, podrían dar diurético de ASA más espironolactona para que se sume el poder diurético y el potasio no se altere tanto, ¿bien? Si un paciente viniera francamente con el potasio bajo, pues no le den diurético de ASA, solo denle diurético antagonista de aldosterona, como la espironolactona, pues para que se le suba el potasio. Si el paciente viene hinchado y con hipercalemia, pues ya está, le dan dosis buenas de furosemide y le componen las dos cosas, el edema y el potasio alto. ¿Bien? Bueno, ¿qué otra cosa tienen que darle? Medidas para la proteinuria. Recuerda edema, pero la causa de todos estos problemas es la proteinuria. Entonces, en un principio se recomendaba dar dietas muy bajas en proteínas, pero esto puede generar malnutrición. Entonces, por lo regular, ahorita sugerimos una dieta normoproteica, es decir, una ingesta de 1 gramo por kilogramo de peso al día, con proteínas de alto valor biológico, para que entonces no se presente desnutrición en este paciente. Bien, la ingesta calórica elevada, 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día, y bueno, se restringe un poquito las proteínas si tuviera elevado la creatinina o la urea.
Si tuviera lesión renal aguda, entonces a lo mejor sí tendríamos que disminuir el aporte proteico a 0.6 gramos por kilogramo de peso al día. Pero si su nivel de creatinina y urea es normal, esta es la ingesta de proteínas que sugerimos durante un síndrome nefrótico. ¿Qué otras cosas nos pueden disminuir la proteinuria? Les decía que los AINES se habían relacionado a disminución en la proteinuria, pero hoy día no se recomiendan dar AINES. Lo que sí podemos dar son YECAS o ARAS. Bien, los ARA2 y los YECAS sabemos que tienen un efecto antiproteinúrico. Entonces, eso es lo que vamos a dar cuando llegue un paciente con síndrome nefrótico. Le vamos a dar un YECA o un ARA. Las dosis van a depender de la presión arterial. Bien, la dosis baja, una tableta al día de un YECA o un ARA, puede disminuir la proteinuria, pero si el paciente aparte va hipertenso, entonces podemos iniciar con dosis mayores, 2, 3 tabletas de un YECA o de un ARA. Bien, esos son los antiproteinúricos. ¿Qué otros medicamentos antiproteinúricos se han demostrado? Bueno, los diuréticos, todos los diuréticos disminuyen la proteinuria, pero bueno, como ya los iniciamos por el edema, ya no los ponemos aquí como antiproteinúricos. ¿Bien? ¿Qué otro tratamiento se le va a dar al paciente? Pues un tratamiento para la dislipidemia. Bien, recuerden que ellos van a tener colesterol y triglicéridos muy altos. Entonces, ¿qué se les recomienda? Una dieta baja en grasas, ejercicio en lo que puedan hacer, ¿verdad? Hay veces que están en la nasarca y ya no se pueden ni mover, pero hay veces que sí es posible el ejercicio, reducción de peso. Y bueno, aquí los medicamentos más importantes son los inhibidores de la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. Estos son las estatinas, ¿bien? Las estatinas, atorvastatina, pravastatina, simvastatina, todos estos los pueden utilizar y les va bastante bien al paciente para bajar los niveles de colesterol. Los fibratos como besafibrato, fenofibrato, se utilizan cuando tenemos los triglicéridos también altos, pero las estatinas te bajan colesterol y también pueden bajar el de triglicéridos. Entonces, los que más damos son las estatinas. Para el tratamiento de las complicaciones como la trombosis, se sugiere una anticoagulación oral profiláctica en casos de pacientes que tengan menos de 2 de albúmina sérica, ¿bien? Entonces, cuando un paciente tiene menos de 2 gramos por decilitro de albúmina sérica, es un riesgo constante que se pueda trombosar. Se recomienda dar anticoagulación, ¿bien? Si está hospitalizado un paciente, por lo regular lo anticoagulamos con enoxaparina o con heparina. Cuando se va de alta a casa, le damos algo por vía oral, mínimo le damos clopidogrel o ácido acetilsalicílico, pero les digo, cuando el caso es muy severo, menos de 2 gramos de albúmina sérica, le damos incluso algunos anticoagulantes orales como rivaroxaban o apixaban, que son los más nuevos anticoagulantes. Bien, entonces tengamos mucho cuidado. Un paciente con síndrome nefrótico tiene un gran riesgo de trombosis. Entonces, tenemos que darle algo de profilaxis para que no vaya a tener una trombosis. En cuanto a las complicaciones infecciosas, bueno, la antibiótico terapia solo se da profilácticamente, es decir, si a un paciente le van a quitar una muela, le tienen que dar un antibiótico. Si le vas a hacer una punción torácica, una paracentesis, no sé, cualquier cosa, cualquier procedimiento invasivo que le vayan a hacer al paciente, necesitan darle un antibiótico porque ese paciente con síndrome nefróticos tiene menos niveles de inmunoglobulinas y más riesgo de tener infecciones bacterianas. Bien, bueno, con eso terminamos. Síndrome nefrótico. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, algún comentario. No, Doc. ¿Todo está claro? Sí, Doc. Sí, Gracias. Doc. Sí, Doc, Bueno, gracias. tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes hacen un ingreso a urgencias porque se pueden enmascarar, los cuadros se pueden enmascarar, ¿bien? Yo ahorita les describí cómo es el síndrome nefrótico de principio a fin, pero he tenido pacientes que ingresan, por ejemplo, he tenido un paciente que ingresó por una tromboembolia pulmonar.
Bien, él manejó por un buen rato su tráiler, llegó a su destino, le dijo su patrona, ¿sabes qué? Cambia el tráiler, de donde lo dejaste no me gustó, ponlo del otro lado. Se subió a su tráiler, lo acomodó y ya nunca bajó. Lo fueron a ver sus compañeros y no se había quedado dormido y el paciente estaba pues estupuroso. Lo llevaron de urgencias al IMSS y llegó con una tromboembolia pulmonar. Entonces todo se encauzó hacia la tromboembolia pulmonar, entró a terapia intensiva, que venga el neumólogo, que venga el cardiólogo y todo el mundo. Y bueno, ¿y por qué hizo la tromboembolia pulmonar? Hasta que algún médico le tomó un examen general de orina y en el examen general de orina expresaba una gran cantidad de proteinuria. Y entonces dijeron, bueno, como tiene proteinuria, que venga el nefro a ver qué opina. Y bueno, llegué yo y haciendo una retrospectiva, el paciente tenía síndrome nefrótico. Bien, le hicimos una biopsia y salió una nefropatía membranosa. Y ese síndrome nefrótico por la nefropatía membranosa lo predispuso a esta tromboembolia pulmonar. Entonces, el ingreso fue por tromboembolia pulmonar, pero el egreso se fue con el diagnóstico de nefropatía membranosa y síndrome nefrótico. Y como una complicación, la tromboembolia pulmonar. Bien. También tengo otro caso. Este caso se los comento. Fue terrible porque ingresó a urgencias muy hinchado, muy edematizado. Y el interno, que era en un momento dado un alumno así como ustedes, que próximamente va a estar ahí en una sala de urgencias, lo vio hinchado y lo vio con mucha agua en el abdomen, con ascitis. Le preguntó, oiga, ¿usted tomó alguna vez cerveza? El señor dijo, sí, de repente me tomó una cerveza. Entonces el interno dijo, listo, ya está fácil este cuadro. Es una cirrosis, por tanto consumo de cerveza y pues por esa cirrosis tiene bien hinchada todo el cuerpo y agua en el abdomen, ascitis, ¿no? Entonces le puso en su ingreso cirrosis hepática y anasarca secundaria y ascitis y demás. Entonces lo subieron a cargo de gastroenterología. Entonces al día siguiente el gastroenterólogo tenía un ingreso de un paciente hinchado con ascitis. Puso una nota ahí, oiga, ya le pedí pruebas de función hepática, ya le hice un ultrasonido y no sale nada mal el hígado. No sé por qué me lo ingresaron con datos de cirrosis, pero yo no veo nada en este paciente, nada mal. Desde urgencias, como el interno le puso que era cirrosis, todo el mundo le empezó a poner vitamina K, porque el cirrótico tiene deficiencias de vitamina K y sangra por todos lados. Bien, entonces todo el mundo le empezó a poner vitamina K, vitamina K, vitamina K. Ya estando en piso a cargo del gastroenterólogo, el paciente hizo un EBC, bien, hizo un evento vascular cerebral y entonces quedó con hemiplegia y quedó también con afasia, no podía hablar ni podía mover la mitad de su cuerpo. Y entonces dice, ah, cabrón, entonces está muy canijo el caso, o sea, tiene cirrosis y además EBC, ¿cuál será el problema? Le piden tiempos de coagulación y se dan cuenta que los tiempos de coagulación para nada estaban alargados, al contrario, estaban acortados. Ese día le quitan la vitamina K, que no tenía ningún caso de tenerla, y le empiezan a poner enoxaparina. Bien, llaman al neurólogo para que vea el EBC. El neurólogo dice, bueno, sí es un EBC, pero yo no sé por qué tuvo un EBC. Está relativamente joven, no es hipertenso, no es diabético. Híjole, qué raro, ¿no será algo del corazón y que el corazón mandó un trombo? Y entonces, no, pues que venga el cardio. Llegó el cardiólogo pidió miles de estudios, pidió electrocardiograma, ecocardiograma y demás, y todo salió normal. Entonces dijo el cardiólogo, no, pues el corazón no es. El cardiólogo pidió pruebas de función tiroidea, ¿por qué? No lo sé, pero bueno, salieron alteradas las pruebas de función tiroidea, entonces dijeron, oiga, esto parece de endocrino, que venga el endocrino. Y entonces llamaron al endocrino y el endocrino dijo, pues sí, tiene como datos de hipotiroidismo, pero también tiene un EBC y no sé, a lo mejor es algo raro que venga el reumatólogo, porque el reumatólogo ve cosas raras. Entonces llega el reumatólogo le pide anticuerpos para todo, para ver si no es lupus, si no es esto, si no es todo negativo. Entonces ya estaban a punto de llamar a un brujo porque ya era mucho.
Cuando un internista le pide un ego y en el ego sale proteinuria terrible, entonces le manda a medir albúmina en 24 horas, proteinuria en 24 horas y salen como 9,000 gramos de proteinuria. Y entonces dice el internista, oye, mejor que venga el nefro porque tiene proteinuria. Entonces llegué yo y dije, ya, esto es un caso típico de síndrome nefrótico. Y todo lo explicó el síndrome nefrótico. Desde que entró tenía síndrome nefrótico, por eso estaba hinchado, por eso tenía citis. Como en vez de protegerlo contra un evento trombótico, le estuvieron poniendo vitamina K, pues le generó un EBC porque todos los síndromes nefróticos predisponen a trombosis. Y las pruebas de función tiroideas están alteradas por el síndrome nefrótico. Todo lo explicaba el síndrome nefrótico. Le hicimos una biopsia y tenía nefropatía membranosa. Lamentablemente el paciente se fue pues con afasia y con hemiplegia. Bien, y todo ¿por qué? Porque pues se ingresó con diagnóstico de cirrosis y no de síndrome nefrótico. Bien, entonces abusados, su función, aunque muchos piensan que de internos solo nos apoyan yendo a comprar los refrescos al Oxxo, no es así. Muchas veces el primer contacto va a ser con ustedes y el que ustedes tengan una buena apreciación del caso va a derivar a que se llamen a las personas correctas para atender a ese paciente. Y bueno, en este caso que les platico que es caso de la vida real y me da mucha pena y mucha tristeza por el paciente, pues esas cosas sucedieron y era un síndrome nefrótico. Entonces, abusados. El síndrome nefrótico se va a presentar de muchas formas, como una trombosis, como una infección, como no sé, hasta porque su compañerito que antes era bien machín, ahora ya les anda persiguiendo a ustedes mismos, también podría ser una síndrome nefrótico eso, ¿bien? Entonces, abusados. Si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos mañana, ¿sale? Gracias, Doc. Gracias. Sí, doctor, gracias. Cuídense, bye.